honrar la transferencia del FODES, que según las alcaldías ya son 5 meses. ¿Cómo es que se aprueba este decreto? Pero tampoco hay como esa certeza para que las alcaldías tengan la disponibilidad de estos recursos. Lo que se está solicitando es la prórroga del decreto 668, que fue aprobado en el transcurso de el desarrollo de la pandemia, o digamos la expansión de la pandemia. Me refiero ahí por abril o mayo. A eso se refiere lo del 75%. Es una prórroga de ese decreto, porque no, los municipios de hecho no han recibido los recursos y ya se venció. Bajo el supuesto de que lo reciban en el presente o en los próximos meses que faltan, pues el decreto tiene que estar vigente en los términos que lo aprobó esta Asamblea Legislativa. De ahí hay otra propuesta en el sentido, se emita un nuevo plazo a fin de que las municipalidades puedan presentar un informe establecido en la ley FODES. Tiene relación con el primero, porque estaban sujetas todas las municipalidades de presentar un informe del uso de los recursos provenientes del decreto 608. De ese decreto 608, que es la emisión de deuda por el equivalente a 2.000 millones de dólares, las municipalidades tendrían, digamos, la facultad de recibir un 30% de esa deuda. Entonces, ellos estaban en la obligación de presentar un informe de cómo habían utilizado o cómo iban a utilizar esos recursos. Tiene que haber una instancia, y en este caso el ISDEN, que es la responsable de recibir el informe de del uso de los recursos de ese 30% del decreto 608. Ahora bien, el ministro no ha dado certeza sobre el pago o la transferencia del FODE, ha condicionado la transferencia de con la aprobación de los créditos pendientes acá de aprobación y de asignación en la Asamblea Legislativa. De hecho, ha exhortado, si nos vamos a poner las pilas para un sector refiriéndose a las municipalidades, pongámonos también en todos los demás sectores afectados. Es que en parte tiene razón el ministro, porque en un primer momento el diputado Carlos Reyes, este servidor le pidió desentrampar esta situación que tiene que ver con el último préstamo que ratificamos, y que de eso utilizamos 197 millones de dólares, de los cuales utilizamos 55 millones para Fomilenio, una parte para el Hospital El Salvador, otra parte para los veteranos de la Fuerza Armada y desmovilizados del FMLN, me refiero a la pensión que estos reciben, y de eso quedó pendiente un remanente de 40 millones de dólares que iba a ser orientado a un presupuesto extraordinario, y el complemento para poder operativizar el Hospital El Salvador. Quedaron alrededor de 12 millones y pico. Entonces, el planteamiento que Carlos Reyes me dio para presentárselo al ministro fue el equivalente a que le diéramos al Hospital El Salvador 15 millones de dólares de ese remanente, para Fomilenio orientáramos 23 millones, que es el complemento, y para veteranos 15 millones de dólares. Con eso finiquitábamos el equivalente a los 52 millones de dólares. Y en relación a los 250 restantes que estamos por ratificar del BID, planteó el diputado Carlos Reyes de que de eso se sacara 190 millones de dólares para pagar el FODES atrasado, que equivale a 5 meses, bajo el supuesto que fueran 40 millones.1 multiplicado por 5, eso es lo que de alguna manera le podría corresponder. Y el resto que el ministro de Hacienda determinara hacia dónde lo tenía que orientar. Hoy el ministro de Hacienda hace una propuesta que ingresó el jueves pasado, a donde dice cómo deben de orientarse los recursos, y esa propuesta está en el 6.1, que es nota del ministro de Hacienda, en la que se detallan los destinos de los fondos obtenidos del contrato de préstamos BID número 5036, PLICA OCES, denominado Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal, por un monto de 250 millones de dólares. De estos 250 millones hay un remanente de 52, que es lo que el ministro está diciendo cómo tienen que orientarse. Y también manda el ministro una nota en la que pide redistribuir
el destino del préstamo 5046, denominado Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la atención a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en El Salvador, y ahí determina y dice cómo tienen que distribuirse. Allí lo tiene ya la Comisión de Hacienda, de manera tal de que lo que tiene que hacer es tratar de aprobar, porque ahí hay una solución al problema de las transferencias al FODES, y ahí hay una forma de cómo resolver también otros aspectos de la caja del Estado. Es cierto, la caja del Estado ha disminuido y nosotros tenemos que darle el mayor flujo o orientar esos flujos de efectivo producto de estos préstamos para solventar los compromisos del año en curso. Buenas tardes, presidente. Estamos en vivo a través de Canal 21. La consulta es, el ministro se levantó y se retira momentáneamente de la mesa de la Comisión de Hacienda porque dice que siempre hacen lo mismo, que al final se hace lo que los diputados quieren y no realmente las necesidades que atiende el gobierno. ¿Será cierto esto, presidente? No voy a comentarte la pregunta. Primero, porque es una decisión del ministro retirarse. Me imagino que él ya había terminado de dar la respuesta, pero pues es una decisión del ministro. Y no voy a entrar en la polémica entre el ministro y los diputados que obviamente hicieron unas preguntas muy puntuales. Ahora, en el caso del 75% del FODES en referencia al 668, esto es nuevamente darle vida, aunque en la misma comisión se estaba discutiendo que están partiendo de cero porque hasta el momento no les han dado ni 5. Entonces, eso era un ¿Cómo punto. así? No, hacer la pregunta correcta. ¿Cómo así? La pregunta es correcta, presidente. En la comisión, el diputado Carlos Reyes dijo de que no servía de nada aprobar esa iniciativa de volverle a dar el 75% a los alcaldes cuando no tenían la certeza de que el ministro les va a dar la plata, que hasta el momento no les han dado lo que ya está aprobado. Entonces, ¿para qué les van a aprobar esto? Por eso se hace la reorientación de la forma que se ha planteado para poder subsanar este problema. Ahora, tenemos que ver las cosas en su contexto. Los ingresos han caído y de hecho el decreto anterior era para solventar problemas fiscales. Por eso es que dice el nombre de ese préstamo, decía Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal. Es para cubrir las deficiencias de fondo. En ese caso en particular debemos de entender de que esas deficiencias de fondo están latentes. Es cierto que se han reorientado recursos de la inversión para poder cubrir el gasto corriente, pero en este caso en particular debemos de entender de que tenemos que dar los recursos producto de ese préstamo. En eso estoy totalmente convencido de que tenemos que reorientar y reforzar la caja del Estado. Pero no me voy a meter en la polémica entre un diputado y el ministro, ese no es pleito mío, ese es pleito entre el diputado y el ministro. Así que no me obliguen a valorar si tiene razón el diputado o la tiene el ministro. Ese es un problema entre el diputado que hizo la pregunta y el ministro de Hacienda. Susana, Diario Mundo. Buenas tardes, presidente. En este tema del FODES y de los préstamos, que es donde se ha presentado el impasse, estaba mencionando el ministro en la comisión de que necesita recursos para restituir ingresos. Significaría que los préstamos pendientes que están por ratificarle aquí al gobierno no estarían destinados a programas en específico, sino que irían para el ingreso o el gasto corriente del Estado. Si ves el contexto de las cosas, ¿para qué fue aprobado el 608? El 608 fue aprobado para emitir deuda por el equivalente a 2.000 millones de dólares y orientarlos hacia los efectos colaterales causados por el COVID. Si no se sale de ese espíritu con el cual el legislador vino y lo aprobó, pues obviamente estamos en la línea correcta. Ahora, yo debo entender de que dentro de esos 2.000 millones de dólares iban bien etiquetados algunos fondos, lo que hoy planteó el diputado Parker, 150 millones de dólares para poder resarcir, digamos, salir o pagar la planilla de aquellas empresas que obviamente no podían cubrir el pago de la misma en los momentos difíciles de la pandemia y que se les obligaba por parte del gobierno a pagar esos salarios. Ahora, ¿hacia dónde se están orientando? Simple y sencillamente para lo que realmente necesita la atención a la pandemia. Entonces usted tendría que verse, entonces, de superarse este impasse aprobando los préstamos que pide el gobierno. Es que ya están planteados. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno?
lástima que no tengo acá el detalle, porque dejé mis documentos en la oficina. El gobierno lo que está haciendo una contrapropuesta a una propuesta que hizo el diputado Carlos Reyes y que este servidor se la hizo llegar al ministro de Hacienda y se los explicaba. ¿Qué es lo que dijo, qué es lo que decía el diputado jefe de fracción de Arena? De los 52 millones, reenviemos, actualicemos 15 millones de dólares para el Hospital de Salvador, para lo que ya está solicitando el ministro de Hacienda. Orientemos de esos 23 millones de dólares para Fomilenio y también reforcemos el fondo de los veteranos con 15 millones. Ahí usted liquidaba prácticamente los 250 millones anteriores, porque esos son el remanente de lo anterior, de los cuales se repartieron 197. Eso quiere decir que una vez se resuelva esto, automáticamente tendrían acceso a los 75 millones de dólares los alcaldes del anterior préstamo. Partiendo de eso, también decía el diputado Carlos Reyes, del otro préstamo que está pendiente de ratificar de 250 millones de dólares del BID, orientémosle 190 para poder cubrir el atraso de las transferencias del FODES por el equivalente a 190 millones de dólares. Los 60 millones restantes que el ministro de Hacienda determine hacia dónde los tiene que orientar. ¿Qué manda el ministro? Y por lo menos me voy a acordar de lo que ya está planteando. El ministro dice, ok, yo les mando una contrapropuesta. Y él dice, ok, el Hospital de Salvador, 15 millones, estamos bien, pero él dice, al Fomilenio hay que darle 53 millones, porque no, el Senado no ha ratificado, el convenio de ayuda a través del segundo compacto, porque recuerden que ya estamos en tiempo desfasado. Entonces, eso es lo que hasta este momento hemos planteado. Yo no tengo al detalle la contrapropuesta del ministro para podérsela dar, porque no pensé por dónde obviamente iban a venir las preguntas, pero eso ya lo conocen, además es información pública que la tiene la Comisión de Hacienda. Entonces, sí se podría entonces pagar FODES de la aprobación de un crédito y no como se han estado exigiendo. Es una cuestión de valoraciones, eso lo hizo, ese es el planteamiento que el diputado Carlos Reyes me dio, que yo le presentara al ministro para desentrampar esta situación. Así es que aquí viene la contrapropuesta del ministro. Muchas gracias, periodista, gracias. Hola, ¿está? ¿Todo bien? ¿Bien?